como siempre ocurre cuando tenemos que llevar la palabra, es un tremendo privilegio el estar con ustedes esta mañana para llevarles esta palabra hermosa, con el ánimo de que el Señor pueda tocar sus corazones, abrir sus mentes, revelarles algo de Él, ¿no? Y de la misión que Él nos pone a cada uno de nosotros y de manera grupal. ¿No? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por estar en tu presencia. Gracias porque nos permite, Señor, acercarnos al trono de la gracia para poder recibir de ti, Señor, de tu voluntad, de tu amor, para que estemos mucho más claros, Señor, sobre lo que tú quieres de nosotros, Señor amado, tanto como personas particulares y también como un equipo, como una comunidad, bendito Dios, que te ama y que quiere, Padre Santo, honrarte y quiere darte la gloria, Señor, por el profundo amor que tiene por la humanidad. Gracias, bendito Dios, que sea un día maravilloso, Padre, para todos mis hermanos y que la bendición llegue a sus hogares, bendito Dios, Señor, y que la palabra haga rema en ellos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Hermanos, esta mañana vamos a tocar este tema que he denominado ir empoderado, ¿no? Y es porque nosotros somos un ministerio, ¿no? De oración cristiana que tiene objetivos claros para Dios, ¿no? Y Dios nos ha puesto a nosotros una carga, ¿no? Para poder hacer algo para Él, algo que esté en su voluntad. Entonces, hermano, nosotros estamos siendo empoderados en cada espacio donde nosotros honramos a Dios, en cada espacio donde estamos haciendo las cosas de Dios para cumplir una misión. Tenemos una misión que cumplir. ¿Y cuál es esa misión, hermanos? Esa misión la vamos a encontrar en nuestras redes sociales. Yo les quiero decir, hermanos, que todas las organizaciones humanas, todas las empresas, los proyectos humanos, para que se cumplan sus objetivos, tienen que tener una visión y una misión. La visión es hacia dónde quieren llegar, qué cosa quieren ser. Y la misión es lo que hacen todos los días para lograr esos objetivos, esa meta, ¿no? Entonces, esa visión y esa misión en lo humano lo ponen los humanos, lo ponen las personas, ¿no? Pero en el caso de las organizaciones que dependen de la voluntad de Dios, que dependen del corazón de Dios como la nuestra, como son las iglesias, como son el ministerio, los ministerios como el ministerio de oración cristiana, ¿no? También tenemos una misión, pero que no es puesta por hombre, es una misión puesta por Dios. Es una visión y una misión puesta por Dios. ¿Y cuál es la misión que Dios nos ha puesto? Esta lo vamos a encontrar, como le dije, en las redes sociales, ¿no? Esta misión es, y lo pueden leer los que están en Zoom, somos un grupo de hermanos y hermanas cristianos del Perú y del mundo que interceden, oran y actúan en apoyo de personas que sufren enfermedades, llevándoles el mensaje de amor de nuestro Señor Jesucristo y su promesa de salvación y vida eterna. Esa es la misión que nos ha puesto Dios en nuestro corazón, ¿no? Hermanos, esta misión que fue puesta por Dios en nuestro corazón, para cumplirla tenemos que tener un camino claro que se desarrolle en 3 etapas. Y ustedes tal vez hayan esperado que el sermón de esta mañana esté dirigido al tema de la Navidad. Yo hubiera querido preparar un sermón respecto al tema de la Navidad, pero desde hace varias semanas, el Señor puso en mi corazón el que pueda yo aclarar, pueda yo poner, en conocimiento, no tanto de ustedes, los que son miembros del grupo de oración cristiana, como de todas aquellas personas que van a ver este video y que no nos conocen, pero que necesitan conocer a Dios, que sepan qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo.
Así que, hermanos, voy a ir por ese camino y yo sé que Dios va a bendecir nuestras vidas el día de hoy. Hermanos, entonces, decía que hay tres tareas que hay que cumplir, ¿no? Tres etapas. La primera la iniciamos hace 2 meses cuando vimos el tema de que tenemos que conocer a Dios. Hermanos, nosotros en algún punto tenemos que haber tenido un encuentro con Dios. Porque, ¿saben qué? Dios no te espera a ti para que tú lo conozcas. Él sale en tu búsqueda. A mí me gusta mucho la palabra que a veces dice el hermano Álvaro y el hermano Ruiz, mi gran y querido hermanito Ruiz, cuando dice que Dios sale a intersectarnos a nosotros. A mí me parece fantástica esa frase. Y porque es verdad, Dios sale a intersectarnos a nosotros. Pero obviamente la pregunta es, ¿nos vamos a dejar intersectar? Vamos a querer conocer a Dios, porque saben que, hermanos, Dios se manifiesta ante nosotros, se revela de muchas maneras. Y eso lo hemos visto hace 2 meses. Y estas son de manera directa, como lo ha hecho, digamos, por ejemplo, con personajes bíblicos como Moisés, como David y muchos más, ¿no? También puede, digamos, revelarse a través de la obediencia. Por ejemplo, María, ella fue obediente, no sabía realmente qué tan complicado era lo que le estaba pidiendo, lo que le decía el ángel, pero ella dijo, que sea hecha tu voluntad y conoció a Dios. Es a través de milagros que se presenta el Señor, a través de la oración diaria y persistente de tuya y la grupal, la que hacemos nosotros como grupo de oración, a través de la lectura permanente de la palabra y a través de aquellas personas que nos hablan de Él, como pastores, maestros, profetas, como evangelistas y nuestros padres que tienen la fe. Entonces, hermanos, Dios quiere una relación personal con cada uno de nosotros. Y para ello necesita, y lo dijimos hace 2 meses, que nos podamos arrepentir, primero. Que segundo, confesemos que Jesús es nuestro Señor, que Él gobierna nuestras vidas. Y tercero, tener la fe suficiente para entablar una relación duradera, es decir, eterna. Entonces es ahí donde nosotros conocemos a Dios, hermanitos. Y realmente, hermano, yo espero que en algún punto hayamos encontrado a Dios, porque nosotros podemos, si nosotros no conocemos a Dios, entonces nada tiene sentido de lo que estamos haciendo. Así que primero, hermanos, es conocer a Dios. La segunda etapa que hablamos el mes pasado, que lamentablemente no lo pude grabar, ¿no? Esta segunda etapa tiene que ver con crecer en Él. Ya lo conocemos a Dios. Ahora tenemos que crecer en Él. Porque Dios quiere, hermanos, que tú puedas ejercitar y fortalecer tu fe en Él. Y para eso tenemos que permanecer en Él para crecer y para dar fruto. Esa es la razón por la cual digamos, nosotros podemos crecer en Él, si permanecemos en Él. Entonces, por eso nosotros les pedimos que participen ustedes para ayudar a crecer. Nosotros tenemos un curso de discipulado, participen en ese curso. Les pedimos que se unan a los equipos de intercesión, tanto el general, que son los días miércoles, como el grupo de damas, que también tiene una función fundamental para trabajar con este sector y que lo están haciendo muy bien. Hermanos, les pedimos que participen de estas reuniones los días domingos, porque, hermanos, en este grupo, en estas reuniones, tenemos una oportunidad hermosa para descubrir cosas más profundas de Dios junto a otras personas. Porque finalmente, hermanos, de alguna manera nosotros podemos encontrar a Dios, podemos conocerle a Dios, pero lo podemos conocer de manera individual. Pero el crecimiento realmente se da en comunidad, hermanos. Entonces, ahora, esta semana, o sea, este día, cumplimos la tercera etapa, ¿no? Para poder
para poder estar listos para cumplir nuestra misión. Y esto tiene que ser el ir empoderado. El ir empoderados, hermanos. Tú tienes que ser empoderado. Pero, ¿qué significa ir empoderado, hermanito? Significa ir a alguna parte con poder. Pero ¿de dónde sale esa fuerza para cumplir una misión? Que en nuestro caso es tan exigente como la mayoría o todas las misiones que Dios pone a sus hijos. Entonces, lo que hoy día vamos a hacer es el esfuerzo de demostrar de dónde viene ese impulso, de dónde viene esa energía para mantenernos fieles y poder cumplir nuestra misión. Porque, hermanitos, Dios quiere, realmente Dios quiere, y nosotros también deseamos que tú salgas más allá de nuestras reuniones virtuales, que tú salgas más allá de ese esquema en donde nos hemos estado desarrollando hasta el momento, pero que demos un paso más de fe y salgamos a buscar personas. Pero tenemos que hacerlo empoderados por el Espíritu de Dios. No en nuestras fuerzas, sino empoderados con el Espíritu de Dios. Porque finalmente, hermanos, si genuinamente tú ya conoces a Dios y si tú genuinamente estás creciendo en tu fe, hermano, te vas a dar cuenta casi inmediatamente de que hay un montón de personas que no están conociendo genuinamente a Dios. Y el Señor está abriendo nuestros ojos y nos está ayudando a ver eso. Estamos preocupados, queremos que muchos de los miembros del grupo de oración, de las personas que están enfermas de la lista de oración, conozcan a Dios. No solo que esperen que nosotros oremos, sino que su fe se fortalezca y vaya a un paso, a un nivel superior. Pero eso es por conocer a Dios y por recibir el Espíritu de Dios. Quizás nunca lo hemos pensado, hermanos, pero en realidad Dios nos va a hacer ver esto, que hay mucha gente que no lo conoce. Entonces, hermanos, para llegar a estas personas, a las personas que están en la lista de oración, para llegar a todas las personas que están sufriendo, para llegar a todas las personas que de una u otra manera necesitan de Dios, Dios nos pone un impulso inicial que nos va a llevar a movernos. Y este impulso se llama la carga. La carga. Entonces, vamos a entender más o menos de qué se trata esta carga que nos pone Dios. Hermanitos amados, Dios hace siempre algo muy especial con sus hijos, contigo y conmigo. Nos pone una carga en el corazón. Pero suena feo a veces cuando dicen, oye, me han puesto una carga. Hermanos, no es un peso que aplasta. No es un peso que te hace daño. No es un peso que te aburre. No, la carga de Dios es un motor divino que despierta tu espíritu y te impulsa a una misión. Te hace moverte para cumplir una misión. Y lo mejor para entender esto, y esto lo he hecho pidiéndole permiso a mi amado hermano Alejandro, es mostrando un ejemplo real de lo que significa esta carga. Y el mejor ejemplo es la historia o la biografía de nuestro hermano Teódulo Alejandro Rojas Rivera. Hermanos, hace 74 años, un niño de apenas 7 años tuvo que dejar su hogar. Su amado Huánuco era muy complicada. Había muchas complicaciones, muchas necesidades y muchas razones por las cuales él ya no podía estar ahí. Entonces él emigró a Lima, pero emigró a un lugar donde en ese tiempo todavía los niveles de racismo, los niveles de abuso contra personas que venían delante eran altísimos aquí en esta capital. Y él tuvo que luchar para sobrevivir, desde pequeño, desde muy pequeño. Pero, hermanos, en medio de esa dureza de la vida con que él enfrentó su presencia aquí en la capital,
Él descubrió algo hermoso, algo grande, enorme. Él descubrió el amor y el cuidado de Dios. Aunque, aunque él ha crecido en un ambiente rudo, muy rudo, gracias a Dios, él nunca permitió que el odio tomara su corazón. ¿Por qué? Porque Alejandro se aferró a aquel que le podía dar paz, a aquel que le podía dar confianza. ¿Saben a quién me refiero? Me refiero a Jesucristo, su amigo fiel. Hermanos, esa fe en Jesucristo lo sostuvo en el tránsito por todas estas dificultades permanentes. Con los años, Alejandro creció en su fe, se aferró a Jesucristo, nunca se alejó de él. Y Dios y Jesucristo lo bendijeron. Y yo lo conocí a él prosperado en sus negocios. Yo me acuerdo que ya tenía 5 tiendas donde fabricaba zapatos. Era un empresario realmente importante. Pero, hermanito, ya sabemos cómo es esto, ¿no? Cuando Dios te levanta, hay alguien que le molesta y te va a atacar. A mi hermano querido le llegó la enfermedad, una enfermedad muy grave que quería quebrantarlo, que quería detenerlo, que quería que su fe se vaya al piso, que tenía el objetivo de que dude de Dios y que reniegue de él. Pero el diablo se equivocó, perdió tiempo. ¿Por qué? Porque la fe de Alejandro era una fe auténtica. En vez de apagarse, él entendió su llamado. Allí Bueno, entendió su llamado. Y ese llamado era predicar y llevar consuelo donde hubiera enfermedad y dolor. Él estaba enfermo, pero él iba a llevarle el consuelo a otros que estaban tan enfermos y peor que él. Y entonces aquí, hermanos, llega el mensaje central, ¿no? En su espíritu de Alejandro creció algo que no podía ignorar por nada del mundo. Era una carga profunda por la gente que estaba herida, por los enfermos, por los que tenían vacíos existenciales, vacíos espirituales, por aquellos que estaban sufriendo. Él lo percibía, él sabía, bastaba que él pasase por un lugar y sabía quién estaba sufriendo. Entonces, donde él iba, y justo le comentaba esa anécdota hace un momento a Álvaro, donde él caminaba, sentía la urgencia de orar por ellos. Era innato, era inmediato. Entonces, hermanos, esto es para explicar qué significa la carga. La carga es como una obsesión, pero en el mejor sentido de la palabra. Es una vocación que te atrapa y no te suelta, hermano. No te suelta. Entonces, es algo así como lo que dijo Jeremías, ahí tienen en la pantalla el versículo, ¿no? Dice que había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo y no pude, dice Jeremías 29. Entonces, hermanos, este fuego, hermano, no es una buena idea. O sea, no es solo una idea buena de querer hacer la bondad. No, es una fuerza casi física. Es una fuerza vital, hermanos. No es que Alejandro ni la persona que tiene en ese momento la carga, no es que decide tenerla. Es algo que te tiene a ti te mueve. Si intentamos apagarla, nos quema por dentro. Así es la carga que pone Dios. Esa carga te obliga a moverte, hermano. Entonces, esa carga, hermanos, es fuego de Dios. Y cuando Teodulo obedecía, hermanos, yo lo he visto, había liberación en ese lugar, había paz, había esperanza y muchas veces también había sanidad, hermanos. Pero ojo,
Yo no estoy intentando hacer una loa, Alejandro, para nada. Eres un hombre como tú y como yo. No era él el que estaba actuando. Era el poder del Espíritu Santo moviéndose a través de un corazón dispuesto. Alejandro estaba dispuesto a recibir de ese poder del Espíritu. Y esto lo vemos cuando Jesús les dijo, ¿no? En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es el que mueve, es el que te da poder. Entonces ese poder, hermano, no es un poder para lucirse. No, ese poder era para servir. Es un poder para amar. Es un poder para levantar al que tú ves que sufre. Para sanar corazones rotos. Entonces, por esta carga que fue puesta en Alejandro, por esta carga puesta en un hombre, nació este ministerio de oración cristiana. Entonces, hermano, así como Dios puso un propósito en él, en Alejandro, hoy Dios te está mirando a ti. En este momento te está mirando y te está llamando a tomar tu lugar. Te está diciendo que vayas a dar consuelo, que vayas a orar, que vayas a mostrar el amor de Cristo donde hay dolor. Entonces, hermanos, el ir empoderado no significa ir con los títulos, con credenciales, con mis capacidades, con mis conocimientos, no. Ir empoderado significa ir con la carga de Dios y con el poder del Espíritu Santo caminando contigo. Eso es ir empoderados. Así que, hermanos, aquí surge una pregunta inevitable. Wow, hermano Figueroa, usted habla muy bonito sobre estas cosas, pero una cosa es sentir pasión, porque yo puedo sentir mucha pasión por las cosas de Dios, puedo tener muchas ganas de servir a Dios, pero otra muy distinta es tener la capacidad real de hacer algo con esa pasión. Y eso es real. Esto es muy real. Entonces la pregunta que viene y es inmediata es, entonces, ¿cómo damos ese salto del querer que nos da la pasión al poder, que es la victoria y poder lograr éxito en la misión? Porque, hermanos, con la pasión sola no vamos a llegar muy lejos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo responde esta pregunta. Y esto lo vamos a ver en este versículo, en esta porción bíblica, ¿no? Cuando Jesucristo nos dijo primero, yo me voy, pero enviaré al Espíritu Santo. Y leemos en Juan 20, 19, 22 lo siguiente. Jesús dice, o la palabra dice que al atardecer de aquel primer día de la semana, ¿no? Estando los discípulos reunidos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús. Y poniéndose en medio de ellos, lo saludó. La paz sea con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y les mostró el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con vosotros, repitió Jesús. Y aquí vienen estos dos conceptos claves que tienen que escucharlo y abrir los oídos espirituales, hermanos. Como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros. Acto seguido, sopló sobre ellos y dijo, recibid el Espíritu Santo. Hermanos, pónganse en ese momento, retrocedan más de 2000 años y pónganse en ese instante. Los discípulos estaban muertos de miedo porque Jesús había sido crucificado, había sido muerto. El líder de todo este ministerio había sido muerto y crucificado en la cruz. Su fuego, el fuego de estas personas
estaba en el mínimo, estaba bajo cero. Y en ese momento Jesús resucitado aparece. ¿Y saben qué? Le da una orden que casi es imposible a personas que están con el fuego tan bajo. Les dice, como el Padre me envió a mí, yo os envío a vosotros. Era una responsabilidad gigantesca justo cuando ellos estaban en el punto más bajo de su moral. En realidad, esto parecía una receta para el fracaso, pero eso hubiera sido si es que no siguiera el versículo y no siguiera la acción de Jesús. Porque frase más abajo dice, inmediatamente Jesús los equipa. Inmediatamente Jesús les da la salida. Él les sopló a ellos y dijo, recibid el Espíritu Santo. Él les dio al Espíritu Santo para que puedan cumplir con esa misión. Y aquí está el principio fundamental, hermanitos. Todo, absolutamente todo lo que Dios te va a pedir a ti y a mí que hagamos, Él primero te va a preparar para hacerlo. Lo segundo que debe de quedar claro es que el envío que nos hace Jesucristo y el equipamiento para poder lograrlo van juntos. Son las dos caras de una misma moneda. Entonces, el Señor nunca te va a enviar a la guerra, amado hermano, con las manos vacías. Te va a mandar con los misiles, los exocet espirituales, para que tú puedas vencer al enemigo, para que puedas lograr el éxito en la misión que Él te entrega. Mire qué casualidad. La palabra espíritu, ¿no? También significa aliento. Y aquí vemos cómo Jesús les dio aliento, les sopló a los discípulos. Entonces Cristo nos está enseñando de que este empoderamiento es vital, hermanos. Es tan vital como respirar. Sin aliento, hermanos, no hay vida. Y sin espíritu, no hay misión. Así que, hermanitos, eso es lo importante del mensaje de esta palabra. Ahora, lo más alentador de todos es que Dios nos da su espíritu para cumplir esta misión, pero no nos da límites. O sea, no es un poder limitado, es ilimitado. Porque Juan nos dice en Juan 3:34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el espíritu por medida. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Nos está diciendo que está hablando de Jesús. Está hablando de que Él fue enviado por Dios y que Jesús vino a hablar las palabras de Dios, predicaba la palabra de Dios, enseñaba lo que Dios quería que el mundo conozca. Y Él recibió el Espíritu sin medida. Hermanito, y este mismo principio se aplica también a nuestra misión, a la de usted y a la mía. Lo que tú necesites del Espíritu Santo para hacer algo que Dios te ha mandado a hacer, Él te lo va a dar. Y no hay límites para ello, hermano. Si hoy has recibido del Espíritu, mañana, si lo necesitas, pues vas a recibir mucho más. Bueno, y aquí vienen nuevamente objeciones, ¿no? Porque muchos pueden decir, no digo solo aquí en el grupo que estamos siempre unidos, sino también en las personas que van a ver este video. De repente van a decir, bueno, hermano, esto suena muy bonito, pero en la vida real, las personas se cansan, las personas se agotan. Y de repente muchos van a decir, por ejemplo, que esta es una promesa vacía, ¿no? Entonces tenemos que responder a una pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esta fuente inagotable? Porque, hermano, la Biblia no dice que nosotros vamos a ser inmunes al agotamiento. No, sí nos vamos a agotar. Sí vamos a tener problemas. Sí vamos a afrontar una serie de situaciones que van a ser complicadas. Pero también la Biblia nos dice que nosotros tenemos acceso a una fuente externa
y eterna, inagotable. Pongámoslos en una figura. Veamos una figura para explicar esto. Si tú tienes un celular cuya batería es pequeña, obviamente si tú lo usas, se te va a acabar y se te va a agotar. Pero ¿qué pasaría si tú tienes un celular que está conectado a un supercargador, un cargador súper potente? Mientras tú sigas conectado a ese cargador, la energía va a fluir y nunca se va a acabar. Entonces, lo que está diciendo este versículo es que la clave no está en tu capacidad personal ni en la mía, en lo millonario que yo pueda hacer, en las capacidades intelectuales que yo pueda tener, en mis capacidades personales que yo pueda tener, sino está en mi conexión y en tu conexión con el Espíritu Santo. Y entonces aquí está mucho más claro la voluntad de Dios cuando Él da a conocer el gran mandamiento. Veamos, hermanos, Mateo 28, 18, 19. ¿Qué dice? ¿Qué dice Mateo 28, 18, 19? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, Jesús dijo que a mí se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Y entonces, para esto, Jesús ha entrenado a 12 hombres y luego les dijo a ellos: bueno, oigan, ahora enseñen todo lo que aprendieron y bauticen y prediquen. Les está diciendo: vayan, vayan. Hermanos, y esto hasta el día de hoy lo está haciendo la iglesia en general y los ministerios que gobierna Dios. Y para cumplir esta misión, hermanos, tienen que conocer a Dios, tienen que crecer en Él y tienen que ir a contarle a otros de su fe, pero tienen que ir empoderados por el Espíritu. Entonces, hermanos, en Hechos 1:8 vamos a volver a leer. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último en la tierra. Hermanos, no se trata de que vayas tú a tomar un avión en este momento y te vas al África a predicar. No, tal vez lo que está diciendo este mensaje en este momento, porque si Dios ha puesto eso en tu corazón, bueno, Él va a poner el dinero, las herramientas, el pasaje, los viáticos, todo para que te vayas al África. Pero estamos hablando de algo más cotidiano. Estamos diciendo si es posible que tú puedas cruzar la calle. Dios está diciendo: eres capaz de ir a tu vecino, cruzar tu pasadizo, y si él está sufriendo, si él está enfermo, te puedes acercar a él y darle la buena nueva de salvación, alentarlo en los momentos difíciles. Ese es el tema. Esa es la misión que tenemos que realizar. Y entonces, hermanos, nosotros, para poder entender todavía mucho más profundamente este aspecto, yo quiero presentarles a ustedes una imagen, porque a veces con las imágenes, o una buena imagen, nos hace comprender mucho mejor los conceptos que aparentemente podrían ser complicados, ¿no? Y ustedes están viendo en la pantalla, bueno, lamento mucho que no hayan ingresado por Zoom, los hermanitos que están en la otra red social, en WhatsApp, les sugiero que ingresen a Zoom. Es importante porque lo que yo estoy poniendo en pantalla les va a dar una idea más clara, ¿no?, sobre lo que Dios quiere, y los va a ayudar y los está preparando y enseñando. Entonces, ahí ustedes ven que hay una plataforma de lanzamiento, ¿no? Entonces,
esta plataforma de lanzamiento nos va a dar a entender un poco lo que Dios quiere para nuestro ministerio, porque Dios quiere que nuestro ministerio sea un lugar de envío. Y en una plataforma de lanzamiento, obviamente hay un cohete, hay todo un sistema ingenieril, tecnológico, científico muy avanzado, pero el objetivo es ese, que ese cohete salga de ese lugar, vaya al espacio, ya sea a una estación espacial, a Marte, por ejemplo, como ejemplo, Elon Musk está haciendo esfuerzos por llegar a Marte y está llevando una serie de elementos para poder estudiar Marte, pero esa es una plataforma de lanzamiento. En el caso nuestro, nosotros de alguna manera desearíamos ser una plataforma de lanzamiento para que ustedes vayan a buscar a las personas, ¿ok? Ir en busca de aquellos que sufren, ¿no? Y en toda plataforma de lanzamiento, hermanos, debemos darnos cuenta que el puente es una perfección, es una construcción, que le digo, súper moderna, con los desarrollos científicos y tecnológicos más grandes. Pero si tú no le pones un combustible poderoso a ese cohete se va a quedar ahí, no va a salir. Ese cohete va a fracasar porque no cumple su misión. ¿Ok, hermanos? Entonces, pero si lo llevamos al caso nuestro, nosotros podemos tener una gran pasión, un gran conocimiento sobre Dios y sobre su voluntad. Podemos tener un deseo enorme de hacer su obra, hermanos, pero sin el poder del Espíritu Santo, en realidad no vamos a lograr nada, no vamos a salir a ningún lado. Entonces el combustible es el Espíritu Santo. Y todo cohete, hermano, siempre lleva algo. Por ejemplo, Elon Musk está llevando laboratorios completos que quieren llevar a Marte y que no tienen tripulación. Son laboratorios o robots que desarrollan actividades de investigación solitos. Siempre llevan algo de valor. Hermano, nosotros los creyentes, el cohete, nosotros somos el cohete. El creyente es el cohete. Nosotros como creyentes, hermanos, estamos empoderados por el Espíritu Santo y estamos llevando algo valioso. Hermanos, estamos cargados con el mensaje de vida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la carga útil que nosotros estamos llevando. Y finalmente, en la figura que estoy explicándoles, existe lo que se llama la resistencia. Porque ustedes se han dado cuenta de que cuando ya se contó de 10 al 1, los motores explotan y comienza esa turbulencia y el cohete tiene que sufrir mucho para levantarse. ¿Por qué? Porque hay una fricción brutal. Digamos, tiene que vencer esa ley de la fricción, tiene que vencer la ley de la gravedad y una serie de inconvenientes para poder disparar ese cohete. Hermanos, en nuestra misión también hay oposición. También vamos a tener resistencias. Vamos a tener burlas. Mire, ahí viene ese aleluya. O simplemente hay personas que van a poner en dudas nuestra fe. Van a hacer preguntas cínicas sobre Jesús que a veces no vamos a poder contestar. O a veces, hermanos, estamos tan embebidos, tan presionados por el pensamiento de la economía en nuestros hogares, que no nos damos cuenta que el verdadero proveedor de nosotros es Dios. Y no salimos a ninguna parte porque siempre estamos pensando en lo que nos falta, no en lo que tenemos. O a veces, lamentablemente, nuestras propias familias, nuestros hijos, nos dicen, pero ¿por qué pierdes tiempo? ¿Por qué me quitas ese tiempo a mí? ¿Por qué no te quedas en casa? Hay muchos problemas personales que se pueden dar. Y entonces, lo que la Biblia dice es que el Espíritu no elimina la resistencia, hermanos. No, el Espíritu no va a eliminar la resistencia.
el Espíritu lo que va a hacer es darte la fuerza, el poder suficiente para que tú puedas atravesar esa resistencia y puedas cumplir tu misión. Por eso, hermanos, tenemos que recibir el Espíritu. Cuando Dios te va a decir, haz algo para mí, también te va a dar el poder para vencer la oposición que se va a presentar. Y veamos lo que dice este versículo en Romanos 8:26, que no, lo tengo acá muy chiquito. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, hermano, el Espíritu viene a ayudarnos en nuestra debilidad. En nuestra debilidad nos da fuerza. En nuestra debilidad no, o sea, el Espíritu nos quita la resistencia, pero nos da la fuerza suficiente para poder pasarla. Así que, hermano, recibamos el Espíritu. Hermanitos, yo les agradezco. He querido en este tiempo dejar claro cuáles son las razones de nuestro ministerio y que estamos haciendo la obra de Dios, que estamos desarrollando y cumpliendo el gran mandamiento, que nuestra misión, si bien es cierto, es orar, interceder para que haya un milagro en la vida de muchas personas, hay 143 personas que están en nuestra lista de oración, pero también necesitamos que esas personas conozcan íntimamente a Dios y que puedan gozarse, darle un sentido real a su vida y que tengan vida eterna. Hermanos, vamos a orar para terminar esta reunión. Amado Dios, probablemente algunos de nosotros tenemos que orar mucho, Padre, y pedirte que nos indiques y nos guíes para ir hacia alguna persona que te necesite. Porque, amado Señor, no queremos guardar egoístamente para nosotros lo que nos has dado. Cuando el propósito real que tú quieres en nuestra vida es que salgamos y vayamos empoderados por el Espíritu. Así que, amado Dios, llévame y llévanos a nosotros a alguien que te necesita. Danos valor para ir cuando tu Espíritu dice, ve. Padre, danos valentía, porque en realidad algunos, y yo me incluyo, Señor, en algún momento también lo he sentido. La idea de ir a veces nos asusta, pero tú nos das poder, Señor, a través de tu Espíritu Santo, porque nunca, pero nunca vamos solos. Vamos contigo, Señor, porque tú eres nuestra valentía. Señor amado, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, con la resistencia que nos quiere empujar hacia atrás. Buscamos de tu presencia, por eso, dispuestos a recibir ese Espíritu que da poder. Gracias, Padre. Muchas gracias. Gracias, Señor, porque nos permites ir a aquellas personas que sufren, a los enfermos y a los que no te conocen. Gracias por tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Buenos días.